Muchas gracias también, Enrique, por esa introducción o la valoración, porque me hace la vida más fácil. Esa forma de explicarlo también como un elemento, como una herramienta de análisis, es justamente lo que nos permite avanzar en esos usos que se le puede dar a la valoración como un instrumento justamente y no como un fin, ¿no? Bueno, fundamentalmente hoy les voy a hablar de lo que hemos estado haciendo en conjunto la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con apoyo de la cooperación alemana GIZ, en estos últimos 3 años, y básicamente vamos a pasar simplemente por los conceptos. Quizás voy a pasar muy rápido, ya que Enrique me antecedió y lo explicó muy bien. Me voy a concentrar quizás más en esta parte del rol que tienen las áreas naturales protegidas y su importancia en ese rol que tienen de proveer servicios ecosistémicos fundamentales no solamente para el vivir, sino el desarrollo en el futuro del país, ¿no? El desarrollo sostenible del país. Y también voy a tratar de explorar algunos retos en términos de, bueno, de qué manera también la valoración puede servir como justamente un instrumento de política que pueda ser, de alguna manera, que pueda orientar decisiones de cómo manejar esas áreas en el futuro. Y por último voy a tratar de hacer unas referencias a cómo aumentar la efectividad de manejar el patrimonio natural. Creo que es una pregunta que en todos los países con la diversidad que tiene México, por ejemplo, o sea, los países megadiversos, se hacen, ¿no? Es decir, cómo generar mecanismos para poder conservar esa diversidad biológica que es tan importante para los países, ¿no? Desde el proyecto siempre hemos partido de la base de, bueno, biodiversidad como el concepto aglutinador de todo este elemento de dónde surgen los servicios ecosistémicos, esa biodiversidad entendida también no solamente como la diversidad en formas de vida y en especies, sino como una diversidad ecosistémica, ¿no? Es decir, que todos los países y la tierra en general y los mares tienen una diversidad de ecosistemas muy amplia, y países específicamente como México que son considerados megadiversos. De ahí justamente deriva esta idea de los servicios ecosistémicos que lo explicó claramente Enrique antes que lo explorara yo. Ha habido varios intentos internacionales por clasificar estos servicios. Hasta ahora seguimos usando una clasificación que se publicó en el año 2005 después de un intento global de evaluar el estado de los ecosistemas, ¿no? Que se llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y ahora estamos justamente en una fase muy interesante porque se están revisando todos esos conceptos y todas esas clasificaciones que en algún momento se propusieron, pero básicamente estamos hablando de esos 4 servicios ecosistémicos: aquellos de provisión, aquellos que tienen que ver con la regulación, puede ser hidrológica o climática, etcétera, aquellos que son justamente relacionados digamos, al aprovechamiento quizás más estético, más humano que tenemos, que son aquellos que lo denominamos culturales, y los que son de alguna manera el sostén de todo el resto de servicios es alrededor de aquellos que denominamos los servicios de soporte. ¿Cuál es el enfoque que utilizamos en el contexto de este proyecto? Es básicamente tres elementos fundamentales, ¿no? Es decir, parte de la base de todo lo que se discutió en la iniciativa de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, que surgió en el año 2007-2008, y que orientó muchos de los esfuerzos internacionales, y en particular el esfuerzo que hace el gobierno alemán también en impulsar y apoyar muchos de estos justamente proyectos a nivel mundial.
Y la idea es justamente cómo hacemos para mejorar la toma de decisiones, de tanto decisiones a nivel de instituciones públicas, pero también de decisiones individuales y decisiones de empresas privadas. Bueno, básicamente a través de 3 elementos. Reconocer el valor que tiene el patrimonio natural o el capital natural en general, demostrar el valor, ahí es donde entra justamente lo que nos comentaba Enrique hace un momento, y después el captar el valor, es decir, cómo lo convertimos a esos valores derivados de ejercicios de valoración de servicios ecosistémicos, cómo los convertimos en soluciones de política pública o decisiones privadas, con la idea de poder llegar eventualmente a generar bienestar humano en general, ¿no? Entonces, el proyecto, y como les decía, hoy en día ya estamos en un proceso global nuevamente, donde existe una plataforma entre básicamente todos los países firmantes de las Naciones Unidas, está cobijado por varias de esas instituciones de Naciones Unidas, que es la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, IPBES por sus siglas en inglés, que están desarrollando y están planteando toda esta discusión conceptual sobre qué son los servicios ecosistémicos, cómo los vamos a clasificar a partir de ahora, cuáles son los conceptos de valor. Ahora están trabajando mucho sobre un concepto de, digamos, valoración de los múltiples elementos que contiene el valor. Y vale la pena mirar algunos de los productos, por eso lo pongo ahí, porque creo que es muy importante darle seguimiento a lo que está ocurriendo en esa plataforma intergubernamental, porque están generando mucha información, muchos estudios, muchos resultados que son muy interesantes. Uno de los últimos productos de esta plataforma es muy interesante porque hace un análisis de el efecto que tienen los polinizadores en el mundo, y eso más adelante les voy a comentar brevemente de qué se trata. Ahora entrando al tema de justamente las áreas protegidas y cómo áreas protegidas son justamente estos reductos de espacios naturales que siguen proporcionando diversos beneficios para la sociedad, ¿no? Pueden ser desde el garantizar que tengamos cuencas que realmente regulen la cantidad y la calidad del agua que podemos usar, que permitan, por ejemplo, la existencia de polinizadores que a su vez generan una serie de beneficios para la producción agrícola, por ejemplo. El tema de la protección contra eventos climáticos, ¿no? Es otro de los grandes temas que se discute alrededor de las áreas protegidas. Entonces, básicamente la idea era encontrar aquellos argumentos que nos, de alguna manera, esa evidencia que nos permite posicionar a las áreas protegidas como esos elementos fundamentales en el desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto lo que hace es analizar esos servicios ecosistémicos que se producen en las áreas y los pone a disposición de las decisiones que se puedan tomar tanto dentro de la misma institución que gestiona esas áreas como hacia otros sectores que de alguna manera reciben esos beneficios. Pueden ser sectores económicos, pueden ser las mismas empresas privadas, etc., ¿no? Es decir, la idea era evidenciar esa importancia. Y básicamente, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque de alguna manera es importante crear esa conciencia y poder comunicar la importancia que tienen esas áreas hacia otros sectores, porque muchas veces damos por sentado que esos servicios están ahí y esos beneficios están ahí y no los reconocemos ni en nuestras decisiones privadas, como es, por ejemplo, ir a un mercado a comprar vegetales, como cualquier otro tipo de decisión, como ir a un área protegida o no ir a un área protegida. Es decir, hay muchas de esas cosas que, como decía Enrique hace un momento, son parte de ese proceso de toma de decisiones individuales. Entonces, la idea es buscar, de alguna manera, crear conciencia y al mismo tiempo generar argumentos que permitan fortalecer las áreas protegidas como un instrumento que es costo eficiente para mantener esa biodiversidad y esos servicios en el país.
Nosotros como proyecto, y justamente ese es, como proyecto me refiero a este esfuerzo en conjunto entre la CONAMP y la GIZ, hemos entendido la valoración no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para destacar la importancia que tiene esa biodiversidad para estos otros sectores, para el bienestar humano. En realidad es un proceso que busca estimar un valor económico, social, ecológico o, digamos, cultural que se generan desde los ecosistemas. En realidad lo consideramos como un marco de referencia, ¿no? Y definitivamente no buscamos, ni creo que en ningún ejercicio de valoración se busca poner un precio a la naturaleza necesariamente. Es qué nivel de importancia, qué magnitud de importancia tiene cierto beneficio que recibimos de la naturaleza. Esto es básicamente un panorama de las áreas piloto que estamos trabajando y donde hemos estado haciendo algunos análisis de tanto servicios ecosistémicos como la importancia que tiene para los diferentes procesos de desarrollo. Estamos trabajando en Cabo Pulmo, por ejemplo, en la Reserva de Biosfera Mariposa Monarca, en el Parque Nacional Iztapopo, en el complejo entre Pantanos de Centla y Laguna de Términos, en el complejo de Sierra Madre de Chiapas y en el complejo que componen dos áreas protegidas y una reserva de biosfera en Cozumel. La idea era poder tener una diversidad una pequeña muestra de esa gran diversidad que tiene México protegida en este momento y que realmente es solamente una pequeña muestra de todo aquello que puede ofrecer esas áreas. Les voy a comentar mucho de esto, justamente por eso digo que fue una muy buena introducción la que hizo Enrique, porque me permite entrar mucho más fácil hacia los ejercicios que hemos hecho en 3 de esos áreas que les acabo de comentar. Les voy a comentar los ejercicios que hicimos en Cabo Pulmo, Cozumel e Iztapopo. Los detalles están disponibles en unos formatos que están subidos a la página web del proyecto. Pero básicamente lo que hemos hecho en el caso de Cabo Pulmo es analizar justamente qué importancia tiene la recreación en un parque como Cabo Pulmo, qué tan importante es un parque de no pesca, ¿no? Y ahí Enrique me va a poder corregir si me equivoco, pero qué importancia tiene conservar esos espacios en forma de no pesca para la provisión de biomasa de peces hacia afuera de los áreas protegidas. Y justamente hicimos un análisis también de valor de existencia, porque quisimos averiguar qué tan importante es el que exista un Parque Nacional Cabo Pulmo para la población mexicana. Y es muy interesante, con todo el cuidado que hay que tener en interpretar esos resultados, pero es muy interesante la interpretación que tiene la gente, incluso sin ni siquiera haber estado en el parque, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Yo quisiera simplemente, porque creo que los valores son muy importantes en términos de que nos dan una idea de la importancia, económica que la gente le atribuye a ciertas cosas, pero para mí yo diría que lo más importante es los mensajes que se pueden derivar de esas valoraciones, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el caso de la valoración contingente, en realidad lo que está detrás es un reconocimiento de Cabo Pulmo como un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, si ustedes ven el valor, es un valor muy alto, son 6.025 millones de pesos el que la gente le atribuye a la existencia de un parque como Cabo Pulmo, pero lo que realmente está detrás es un reconocimiento de un modelo de desarrollo sostenible, donde la gente puede seguir aprovechando de los beneficios que tiene un lugar como Cabo Pulmo, pero de forma sostenible, ¿no? Y eso creo que es justamente lo interesante de todos estos ejercicios. También tiene una importancia enorme en términos de la provisión de biomasa, aunque tuvimos limitaciones, por ejemplo, al analizar, porque se necesitan estudios mucho más profundos sobre los flujos de biomasa, que no son tan fáciles de conseguir para justamente esto, y como nuestro proyecto es un proyecto orientado hacia informar política pública, no es investigación primaria pura, la idea era, con la
mejor información disponible, poder concentrarnos. Debido a que tengo poco tiempo, voy a tratar de seguir avanzando, porque creo que hay cosas muy interesantes. El caso de Cozumel también es un caso muy interesante. Se analizaron también la importancia que le otorga a la gente a la recreación y fundamentalmente a esos tres atributos fundamentales que tienen los ecosistemas de Cozumel, que es la gran biodiversidad que tiene, la transparencia de sus aguas, porque eso es algo que la gente, digamos, valora muchísimo, y qué tan importante es o no el tema de la congestión de compartir un espacio de disfrute, ¿no? Otra vez aparecen números muy altos, muy considerables. La gente le atribuye un valor muy alto a esos tres atributos, específicamente al de la biodiversidad y la transparencia. Pero también analizamos los servicios ecosistémicos de los manglares que tiene la isla, y hicimos un análisis también de qué tan vulnerable es la población que vive en la isla frente a eventos climáticos extremos y qué tanto los ecosistemas generan una protección contra esos eventos. Y realmente, nuevamente, yo siempre trato de mirar los datos que tenemos o que hemos obtenido, pero yo siempre trato de llevar la reflexión hacia los mensajes que consideramos estratégicos. Por ejemplo, que el 65% de la población es menos vulnerable a eventos climáticos extremos, como por ejemplo tormentas tropicales, gracias a la existencia de ecosistemas tanto de arrecife y manglar en buen estado de conservación. El problema es cuando esos ecosistemas empiezan a deteriorarse. Y quisiera simplemente mencionar, también voy a tener que pasar muy rápido porque no tengo mucho tiempo, el caso de Iztapopo. También se hicieron algunos ejercicios de valoración, y en el caso de Iztapopo se destaca que hicimos un análisis de escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si hay una tendencia hacia el uso excesivo de ciertos recursos naturales que están en Iztapopo, y qué impacto tiene en la provisión de diferentes servicios ecosistémicos que tiene el parque? Nos hemos focalizado en el tema de recreación, nuevamente, en la provisión de productos forestales no moderables, en almacenamiento de carbono, control de la erosión e infiltración hídrica. Nuevamente, además de la importancia que tiene en términos económicos, lo interesante es ver qué tan importantes son o qué tan importantes generan esas reflexiones en la gente, ¿no? En todos, prácticamente, una recomendación que surge de todo esto es que es necesario de alguna manera incrementar el presupuesto para reforzar aquellos esfuerzos de conservación que se están haciendo en las áreas protegidas, ¿no? Eso es algo que se repite prácticamente en todos los casos. Un último ejercicio que hemos hecho es el de estimar a nivel general, a nivel nacional, el aporte que tienen las áreas protegidas a los sectores económicos. Y se eligieron 4 sectores económicos y el aporte que tienen las áreas protegidas a mitigar o adaptarnos al cambio climático. Los 4 sectores económicos son pesca, turismo, agricultura y silvicultura. En los 4 informes que hemos desarrollado hay información muy interesante, siendo una estimación, no llega a ser necesariamente un ejercicio de valoración económica per se, pero se trató de analizar qué tanto las áreas protegidas tenían un efecto en, por ejemplo, la provisión de un servicio como la polinización de cultivos importantes como el aguacate o el limón, ¿no? Es decir, esos son elementos que se fueron analizando. Qué tan importantes son las áreas protegidas en cuanto a la retención de sedimentos, qué tan importantes son las áreas protegidas frente a la protección de la población costera y la infraestructura, etcétera, y qué tanto representan una oportunidad para el flujo turístico hacia el país. Es decir, qué tanto los turistas que vienen a México vienen por la presencia o no de estos sitios naturales y además culturales, porque ese es otro de los temas. En México se concentran en las áreas protegidas, hay esa combinación de,
patrimonio natural y cultural. Como me falta muy poco tiempo, voy a tratar de saltar rápidamente esto. Estos son simplemente algunos datos que extraje del informe que les comento de polinizadores que han hecho a nivel global. Es muy interesante. Son 4 mensajes que pensé podrían ser muy interesantes. Como por ejemplo que se estima que a nivel global entre el 5 y el 8% de la población, de la producción global en cultivos de importancia comercial, que tiene un valor entre 230.000 y 577.000 millones de dólares, está directamente o puede ser directamente atribuible a la acción de polinizadores de origen animal. Entonces, eso nos da solamente una magnitud de la importancia que tiene no solamente digamos, mirar a ese sector como un sector importante, sino justamente tomar acción en proteger a esos polinizadores. Y no me refiero solamente a abejas, sino también esfuerzos como el que hace, por ejemplo, el doctor Medellín en el país de apoyar la conservación de murciélagos, por ejemplo, que tienen una importancia estratégica para un sector tan importante como el tequilero en México. Entonces, vale la pena mucho mirarlo. Mi mensaje es hay que estar atento a lo que está pasando en esos análisis. En marzo se va a presentar una evaluación de la importancia de los ecosistemas a nivel de las Américas. Se va a presentar en Medellín. Hay que estar atento a lo que se presente. En cuanto a retos y oportunidades, definitivamente todavía los esfuerzos por integrar la importancia de biodiversidad en políticas públicas y en decisiones privadas todavía son limitados. Hay que aumentarlos y la gran oportunidad está en los jóvenes, en las próximas generaciones que empiecen a integrar en sus propias decisiones este tema de la biodiversidad y los servicios que provee esa biodiversidad. Comentábamos antes de la presentación, existe una amplísima gama de investigación que se da en el país, incluso afuera. Hay muchos investigadores que vienen al país, investigan, conocen, desarrollan muchos estudios, pero de qué manera esa investigación está asociada a las decisiones de política pública, por ejemplo, es un tema que hay que fortalecer. El desarrollo de capacidades en comunicación definitivamente es un reto, porque muchas veces hablamos en un lenguaje que no todos nos entendemos y tenemos que empezar a hablar en un lenguaje más común, ¿no? Solamente como una promoción, la próxima semana también vamos a organizar un webinar alrededor justamente del tema y el reto que es la comunicación para temas ambientales. Quizás el último me lo voy a saltar porque es más una cuestión técnica de qué tan secuencial son las decisiones de política, pero yo creo que me voy a focalizar en estas oportunidades porque creo que son importantes. Existen suficientes herramientas metodológicas, instrumentos probados ya a nivel global que son útiles para informar políticas públicas y decisiones probadas. Es decir, mi recomendación siempre es no hay que focalizarse necesariamente en el desarrollo de nuevas metodologías o el ajuste de nuevas metodologías. Hay suficientes metodologías, lo importante es concentrarse en usarlas. Es importante desarrollar mensajes que puedan aprovecharse en ventanas de oportunidad. Es decir, yo siempre he dicho, hay que promocionar lo que se hace, hay que destacar todo el trabajo que se hace, el esfuerzo que hace el país en conservar esas áreas protegidas, porque son proveedoras de servicios ecosistémicos fundamentales para México. Y eso, por ejemplo, en un análisis que hay que hacer con respecto a qué es lo que está haciendo el país frente a esa Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible que son ahora la nueva Agenda de Desarrollo Global. El capital natural definitivamente trasciende la agenda de conservación tradicional, es decir, y esto implica de que nos permite entrar en un mundo, muchas veces, por ejemplo, en el tema del sector privado, cómo logramos llegar hacia otros actores que toman decisiones sobre el uso de ciertos recursos y que muchas veces sobre los cuales no podemos tener control, pero sí podemos influir a través de estos mensajes.
y sí requiere de una transición conceptual entre los que hacemos este tipo de trabajo. Tenemos que trascender hacia cómo podemos comunicarnos y cómo podemos, de alguna manera, movernos hacia nuevas estructuras institucionales que nos permitan generar cambios, ¿no? Bueno, y fundamental es que la información es más importante que sea oportuna realmente para la toma de decisiones. Es decir, eso no quiere decir de que la investigación o los esfuerzos de obtener esa información tengan que sacrificar la rigurosidad de esa información, pero muchas veces nos clavamos en ciertos ejercicios conceptuales y de dónde sacamos la información, y muchas veces cuando ya llegamos al resultado ya no es útil, y eso es un poco lo que nos hemos dado cuenta, de que la información tiene que ser oportuna para que cambien realmente las cosas. Yo creo que me voy a quedar aquí y voy a aprovechar esos otros 3 minutos para comentar lo último. Muchas gracias.